Arratsaldeon, buenas tardes. Ongi etorri gure etxera, Burlatara. Eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes, gracias por venir a nuestra casa, a Burlada. Bienvenidos, bienvenidas. Agradecer la presencia de Jesús y de Isa. Y yo simplemente saludaros y presentar un poquito el acto, no a las personas, porque además creo que sobra. Es un placer estar en esta sala con esta asistencia para escuchar a Jesús Núñez. Es un poco triste el motivo por el que nos tenemos que reunir, el genocidio de Gaza que estamos padeciendo y viviendo en directo. Somos una candidatura municipal, Cambiando Burlada, Burlata Aldartuz, integrada en la coalición Contigo Zurekin, Nafarroa, de Navarra, que hemos querido aprovechar esas últimas noticias de ese, voy a decir como los abogados, ese presunto acuerdo de paz, que ahora nos explicarán y desgranarán si lo es, si es paz, si no es paz, si tiene futuro, y queríamos aportar nuestro granito de arena desde un Burlada que, aprovechando vuestra presencia, quiero recordar que hemos sido o somos un ayuntamiento que desde el equipo de gobierno progresista nos hemos ido volcando en todo lo que ha sido la solidaridad con el pueblo palestino, vía mociones, vía declaraciones, vía aporte económico al pueblo palestino para poder atajar o aminorar un poquito la situación. Hoy mismo nos mandaban un mensaje de Salam Gaza, que con el dinero de la última ayuda que se ha aprobado, pues iban a empezar a repartir entre 400.000 y 600.000 litros de agua, y habían empezado este lunes por el norte. También ya la Nafarroa ha recibido ayudas y también están desarrollándolas en el terreno. Hemos sido un ayuntamiento de los primeros que nos negamos, y además nos negamos hasta el punto de efectivamente prohibir la cesión de una instalación deportiva a una federación que impulsaba un proyecto, un campeonato internacional donde iba a participar Israel. Somos, entiendo, un municipio que nos hemos comprometido con esa solidaridad y con esa denuncia del genocidio. Cambiando Contigo Zurekin Aldartuz, pues queremos seguir en esa línea, y ese es el motivo de esta charla. Sin más, agradecer la presencia de Jesús, que ya sabemos que es una persona atareada y que anda, por lo que he oído, de ciudad en ciudad, como hacemos aquí, con otros motivos. Y nada, sin más, le cedo la palabra a Isa Erigure, periodista y activista, que va a ser quien dirija la charla y el coloquio posterior. Arratsaldeon, mi esker guztioi etortzeagatik, gusto ematen duen beste jendea egotea hemen. Gracias a todos por venir, da mucho gusto ver a tanta gente hoy aquí en Burlada. Os cuento un poquito, vamos a hacer una charla que durará más o menos unos 40 minutos, donde podremos escuchar, te han puesto el título bastante difícil, ¿Tiene futuro la paz en Gaza? Veremos qué nos puedes contar. Y habrá tiempo también para que hagáis preguntas. Habrá un momento donde se pasarán unas cartulinas y podéis escribir preguntas, y entonces desde aquí también Jesús podrá contestar. Os cuento un poco, muchos ya le conocéis, Jesús Núñez, economista, militar retirado, no sabía este punto, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es especialista en temas de seguridad, construcción de paz y prevención de conflictos, en especial la atención al mundo árabe y musulmán. Probablemente muchos lo habéis visto en medios, en El País, en Radio Nacional, en Televisión Española. Bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, pues como decíais, ahora mismo aprovechando las invitaciones para seguir conociendo rincones, aunque en Pamplona ya había estado y aquí siempre se viene a gusto, pero reconozco que ya me gustaría que algún día me llamaran para dar buenas noticias, para hablar de un verdadero acuerdo de paz, para hablar de algo que nos ilusione, porque desgraciadamente en la inmensa mayoría de los casos lo que me toca es hablar o traer malas noticias o hablar de un panorama
para que me vale siempre una película que me gustaba el contenido, pero mucho más el título todavía, que lo de azul oscuro casi negro. Estamos en un azul oscuro casi negro. Bueno, en este sentido hubo un poco de esperanza hace un mes más o menos, ¿no? Donald Trump anunciaba un amanecer histórico en Oriente Medio y aseguraba una edad de oro para Israel y para el propio Oriente Medio. Siempre hablan, ¿no?, en estos términos como tan grandilocuentes. La realidad, hoy mismo Israel ha bombardeado Khan Yunis y Rafah, sigue utilizando el hambre como arma en este genocidio. Hoy Haaretz, un medio israelí, ha denunciado que cada vez exigen más requisitos a las ONGs para poder entrar. De hecho, ONGs internacionales y reconocidas como Oxfam y Save the Children no pueden entrar ahora mismo, mientras miles de camiones esperan, ¿no?, en los puestos fronterizos, sin olvidar toda la devastación del territorio, la llegada del invierno, y con la vista puesta también en Cisjordania, ¿no?, que parece a veces un poco como la gran olvidada. En Cisjordania, precisamente, se ha sabido que fuerzas israelíes y colonos han llevado a cabo 23.050 ataques a civiles en el último mes. Esto quiere decir 75 ataques cada día, 3 ataques cada hora. Y la pregunta es, viendo todo esto, la alegría con que Trump nos dijo que llegaba a la paz, pero viendo los datos incluso de hoy, ¿qué está pasando, ¿no?, desde que Trump dijo esto? Está pasando lo que ya estábamos viendo en Líbano. Desgraciadamente hay poco de novedad en lo que está ocurriendo ahora mismo, tanto en Gaza como en Cisjordania, y creo que el Líbano nos sirve muy bien de modelo para hacernos una idea. Hay que recordar, y me voy por un momento al Líbano, en noviembre del pasado año se firmó un alto al fuego entre la milicia chií libanesa de Hezbollah y el gobierno de Israel. Era eso, un alto el fuego. Otra cosa es un acuerdo de paz. Y ahora estamos en un alto el fuego, no en un acuerdo de paz. Un alto el fuego por el cual Hezbollah se retiraba de una zona la más próxima a la frontera y dejaba de lanzar cohetes y misiles contra el territorio israelí, y a cambio Israel se retiraba completamente de Líbano, un estado soberano cuya soberanía nacional había sido violada en términos del derecho internacional por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Desde ese día de noviembre hasta hoy, Israel todos los días ataca objetivos dentro del territorio de ese Estado soberano, por tanto, todos los días viola el derecho internacional a través de sus fuerzas militares, y nunca ha llegado a retirarse completamente de ese territorio, sino que hay 6 localidades hoy todavía en Líbano donde están las tropas israelíes. Es decir, no es que ataquen desde fuera o desde el aire o lanzando misiles o artillería, no, están físicamente dentro. Por lo tanto, es una violación de ese alto el fuego al que se comprometió el propio Israel. Pues si nos venimos al caso de Gaza, fundamentalmente, porque efectivamente Cisjordania no ha entrado en esta ecuación. O sea, en Cisjordania estamos asistiendo a una anexión por la fuerza del territorio, un territorio que ya estaba ocupado desde 1967, y donde ahora una combinación de fuerzas armadas israelíes y colonos, iba a decir colonos extremistas, pero en fin, la nieve es blanca, no hace falta decir colonos extremistas, por definición, colonos armados por el propio gobierno en la mayoría de los casos, están llevando a cabo esos actos violentos que mencionabas, violando una vez más el derecho internacional. En cuanto a Gaza, lo que tenemos de forma muy concreta, y lo digo para ser un poquito más precisos que el señor Donald Trump, no es un acuerdo de paz, sino, como digo, una tregua, un alto el fuego. Un alto el fuego, podemos buscarle las vueltas al asunto. ¿Por qué se llega ahora a un alto el fuego y no antes, después de 2 años de un genocidio que estamos viendo efectivamente en directo? Yo entiendo que, sin que sea el único factor, desde luego uno de los más importantes factores que explican el que se ha llegado a ese alto el fuego somos nosotros, la movilización social. Una movilización social, no solamente en España, sino en otros países, que ha ido generando un elemento de presión que ha llevado, si lo trato de escenificar mínimamente, a que los gobernantes occidentales en general, los de la Unión Europea en particular, le hayan dicho a Netanyahu,
Netanyahu, que no podemos aguantar más la presión de nuestra gente. No podemos seguir mirando para otro lado. No podemos hacer como que no pasa nada. Tiene que pasar algo para que se desactive esa movilización. Pongamos la Vuelta Ciclista a España, pongamos Eurovisión, pongamos lo que cada uno considere más adecuado, como la flotilla, como elementos de esa movilización que resultaba ya un tanto insoportable para nuestros gobiernos. Perdona que te corte en este sentido, pero se ha intentado desautorizar a todas las movilizaciones, se ha ridiculizado la flotilla y mucha gente pregunta a los movimientos en Navarra, que son la verdad que súper potentes, que no sirve para nada movilizarse. Lo que estás diciendo tú es, me parece como ahora mismo el titular, ¿no?, de momento. O sea, la movilización ha servido para mucho entonces. Entiendo que claramente sí. También sin ponernos a limitar, pero tampoco sin frustrarnos. Y ocurren las dos comportamientos muchas veces en el marco de la sociedad civil, de la ciudadanía. Creo que claramente se trataba había que hacer algo que aparentara que ya se había conseguido frenar el genocidio, para de ese modo desactivar en la medida de lo posible, desmovilizar a esos movimientos sociales y que por lo tanto Netanyahu pudiera seguir teniendo las manos libres para seguir adelante. Porque si vamos al detalle de lo que realmente se ha acordado, ya digo, presentado como acuerdo de paz, pues el detalle era una tregua que se concretaba solo en 3 cosas. Habrán oído hablar del plan de paz de los 20 puntos de Trump. No estamos en 20 puntos, estamos en alto el fuego, por lo tanto nadie iba a seguir disparando, estamos en intercambio de prisioneros y estamos en entrada de ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza. Esas son las 3 únicas cuestiones que se han acordado, a las cuales luego podemos analizar si se cumple o no, a las cuales se ha comprometido, por un lado, Hamas, el movimiento de resistencia islámica, y por otro lado, el gobierno de Israel. Todo lo demás es hablar, de momento por hablar. Pero se ha vendido que eran 20 puntos y son solo 3. Eso es, porque todo lo demás, un gobierno tecnocrático y apolítico, el despliegue de una fuerza de intervención internacional, de estabilización internacional, etcétera, etcétera, reconstrucción, etcétera, etcétera, todo eso queda para una segunda fase que habrá que negociar y habrá que ver a dónde se llega. Por lo tanto, creo yo, podríamos concentrar la atención en lo que realmente se ha acordado. Claro, pues veamos esos 3 puntos, si te parece, telegráficamente. Entrada de ayuda humanitaria. Antes de que se acordara esto y antes de que comenzara el genocidio, en Gaza entraba una media de 600 camiones al día. 600 camiones, 30 toneladas cada uno, pues lo que cabía ahí. Esas son las cifras que se manejaban. 600 camiones entraban habitualmente, eso no quiere decir para vivir en el paraíso, no, para sobrevivir. No son condiciones que vayan más allá de la supervivencia. Hay que recordar, ya lo decía Ariel Sharon cuando era el primer ministro, y una de las ventajas que nos dan muchas veces los gobernantes israelíes es que no hace falta leer entre líneas, basta con hacerlo literalmente, porque hacen lo que dicen. Y lo que decía Sharon era, no queremos matar de hambre a los palestinos, queremos mantenerlos a dieta estricta, para hacerles ver que era insoportable la vida en esas condiciones y que se marcharan de allí. Pues bien, 600 camiones diarios eran la dieta estricta. Durante estos 2 últimos años ha habido meses en los que no ha entrado nada y otros en los que ha entrado lo que Israel ha querido que entrara, para mantenerlos a dieta estricta. Lo que estamos viendo es que desde el día que se firmó el acuerdo, la tregua, hasta hoy, tengo ahora los datos de los 10 primeros días. En 10 días tenían que ser 6.000 camiones, pues en 10 días han entrado 1.000 camiones. 1.000, los otros 5.000 no han entrado. ¿Por qué? Porque es Israel el que controla los 7 puntos de paso que hay entre Gaza y el resto del mundo, incluyendo lo que conecta a Gaza con Egipto. Todo lo que pasa por allí es supervisado por Israel. Israel dice sí o no, adelante. Y habitualmente desmantela camiones enteros, los vacía completamente cuando quiere, para retardar todo eso. Hay que recordar siempre que en Gaza, a las puertas de Gaza, hay miles de camiones esperando, cargados de todo tipo de alimentos, medicamentos, agua y lo que fuera necesario. Por lo tanto, no es que falte ayuda. Lo
que falta es voluntad política por parte de Israel para que entre. Por lo tanto, el primer punto del acuerdo, violado por Israel, porque no está admitiendo el paso de los 600. El segundo punto, intercambio de prisioneros. Se supone que Hamás iba a entregar a los 48 que tenía en su mano, 20 vivos y 28 muertos, y a cambio Israel, por seguir con números redondos, 2.000. Iba a liberar 2.000, de los cuales 250 tenían condenas en tribunales israelíes, el resto simplemente eran detenciones absolutamente arbitrarias, que es una pauta de comportamiento habitual de Israel. Y ahora mismo se estima unas 13.000 personas palestinas metidos en las cárceles israelíes sin ningún tipo de cargo ni de causa judicial desarrollándose contra ellas. Lo que podemos entender es que lo que ha hecho Israel es apresar arbitrariamente. Es curioso, los que tiene Hamás son secuestrados y rehenes, los que tiene Israel no son secuestrados, son prisioneros en las cárceles, son secuestrados, evidentemente. Por lo tanto, se ha preocupado de aumentar un poco más el remanente que tiene en sus manos para jugar con esa cifra. ¿Cuántos quiere que te entregue? 2.000, me quedan 11.000, o sea que tengo mucho con lo que hacerlo. Bien, en esa lista había un individuo, Marouane Barghouti. Quizá le suene, quizá no. Marouane Barghouti es un palestino que está en la cárcel israelí, tiene, si no recuerdo mal, 5 cadenas perpetuas en diferentes causas con Israel. Es el único dirigente palestino que cabe imaginar que sería capaz de unificar la resistencia palestina alrededor de una agenda común, cosa que hasta ahora no existe porque lo que estamos palestinos es fragmentados en muchas milicias. Marouane Barghouti estaba en la lista. Si estaba en la lista, quiere decir que los negociadores israelíes y los negociadores de Hamás, con la intervención de Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto, habían dicho: esta es la lista y esta es la tuya. Pues adelante. Cuando ya se anuncia el acuerdo, el gobierno israelí dice, será un jueves, dice: vamos a reunirnos el gobierno israelí para aprobar la puesta en marcha, la implementación de la tregua. Y Netanyahu quita el nombre de Marouane Barghouti. Por lo tanto, no está cumpliendo, está incumpliendo. Ya antes de empezar los intercambios, ya está incumpliendo. Y a partir de ahí, evidentemente, ha liberado a los que ha querido. Por otro lado, Israel ha utilizado la excusa de que Hamás no entregó de una sola tacada a los 48 vivos y muertos, diciendo: está incumpliendo el acuerdo. Lo que Hamás decía, y está en el acuerdo, está escrito en el acuerdo, era: como sabemos que Hamás no tiene el control de esos 28 cadáveres, como no sabemos dónde están todos ellos, hay que dar tiempo, y lo que está escrito es tiempo, no dice 72 horas, no dice 2 semanas, es tiempo, a ver si conseguimos reunirlos a todos y entregárselos a Israel. Por lo tanto, ya en el acuerdo estaba que había que esperar a que efectivamente se encontraran esos cuerpos. Y eso es lo que explica que no se entregaron los 28 el primer día. Pero le ha servido a Israel, hacia su propia opinión pública y hacia el mundo, para decir: Hamás no está cumpliendo, por lo tanto, son ellos los que me dan la excusa perfecta para tener yo que hacer algo para forzar que los entregue. El tercer punto y último, el cese de hostilidades. Desde el primer día y hasta hoy, todos los días Israel está atacando, es que se nos pierde ya la contabilidad, el número de veces que ha violado el acuerdo. Está atacando sistemáticamente el territorio de Gaza, que no está controlado físicamente por sus propias fuerzas armadas. Porque no he mencionado, pero lo hago ahora, que se hablaba de que iba a haber una retirada de las fuerzas armadas israelíes. Tenemos que ser mucho más cuidadosos de lo que somos habitualmente los medios de comunicación, me refiero con las palabritas. No hay ninguna retirada. Hay un redespliegue, y redespliegue no es lo mismo que retirada. Lo que ha hecho las Fuerzas Armadas israelíes es redesplegar sus medios militares, de tal manera que a día de hoy controla una línea amarilla, es como le han denominado, que supone el 58% de la franja de Gaza, y desde ahí está atacando todos los días el resto del territorio de Gaza,
diciendo que Hamás no está cumpliendo con el acuerdo por la no entrega de los cadáveres. Por lo tanto, en definitiva, no es un acuerdo de paz, es una tregua, y la tregua está siendo violada en los 3 puntos que se acordaron, día sí y día también. Pero de la misma manera, antes lo comentábamos, de alguna manera los medios de comunicación se han tranquilizado muchísimo, ya no sale todos los días Gaza, esto puede desembocar en desmovilizaciones, pero con todo lo que cuentas, la situación sigue fatal. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Olvidarnos de Gaza? ¿Se deja de aparecer en los medios de comunicación? O sea, ¿es algo intencionado quizás? Entiendo que ellos, en fin, lo utilizo como un ejemplo. O sea, Netanyahu ha dicho claramente en estas últimas semanas que nos falta un arma. ¿Y en qué se ha traducido eso? En la compra de TikTok. De la parte de TikTok que Trump había forzado a China a tener que desgajar del núcleo central, y hay un empresario israelí y otro empresario estadounidense judío que han adquirido esa parte de TikTok, porque esa propaganda, esa maquinaria de propaganda, junto con la llamada Hasbara, que ya es una maquinaria de propaganda muy profesional que tiene Israel, busca precisamente crear esa sensación en la opinión pública internacional. Ya está, ya hay un acuerdo, ya no pasa nada. Lo que pasa, a fin de cuentas, es lo mismo que ya estamos haciendo en Líbano, y la opinión pública internacional lo está asumiendo sin grandes problemas. ¿O hay alguna movilización por el incumplimiento israelí del acuerdo con Hezbollah en el caso de Líbano? No la hay. Pues esperemos a que ocurra lo mismo en el caso de Gaza, que deje de ser un tema de primera página, y seguiremos como estábamos haciendo, con la intención clara. Es algo que tenemos... Fíjate, lo digo a veces, espero no ser malinterpretado, porque voy a ir a la contra de lo que se suele decir y de lo que ya se ha dicho, de hecho, en la presentación. Israel no quiere matar a todos los palestinos. Está haciendo un genocidio, se dice. Yo sigo teniendo la convicción de que Israel no quiere matar a los palestinos. Lo que Israel quiere es la tierra que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, reservada exclusivamente para los judíos, en el cumplimiento del sueño sionista de crear un Estado, es el único Estado del planeta creado para los que pertenecen a una religión. Por lo tanto, lo que pretende es hacer insoportable la vida para quien no sea judío entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que se convenzan de que se marchen de allí. Digo a veces, si todos los palestinos se fueran mañana a Australia, me resultaría muy raro, muy improbable que Israel fuera a Australia a matar a los palestinos. Porque no es ese el objetivo, es una forma de llegar al objetivo. Y por lo tanto, ya digo que estoy jugando con algo peligroso, si no lo explico bien, porque podría reducir la carga de la responsabilidad de Israel. La cuestión es la tierra. Esa tierra me la dio mi Dios, solo a los que son como yo, y a los demás no les corresponde estar aquí. Y voy a hacer todo lo que sea necesario para que entiendan de una vez que allí no tienen sitio, que allí no tienen futuro. Y si hay que matarlos de hambre o de lo que sea, ¿qué se le va a hacer? Pero no es mi objetivo, realmente lo que quiero es la tierra. Bueno, pues con toda esa maquinaria, si se trata ahora de llegar a un punto en el que la opinión pública internacional vuelva otra vez a desmovilizarse, pues eso permite tener un margen de maniobra para seguir adelante. Porque entre las soluciones, una de las que se habla, la solución de los 2 estados, ¿sería posible? Debía ser posible. Recordemos que de los más de 70 planes de paz, iniciativas de paz, informes que conducen a la paz, que ya se han apilado o bien en los cajones o en las papeleras desde 1947 hasta hoy, de todos ellos el primer intento de resolver el conflicto fue en 1947, el llamado Plan de Partición de la ONU, que determinaba que en función de la demografía existente en aquel momento, aquella parte del territorio de la Palestina histórica, lo que he dicho antes, el río Jordán al mar Mediterráneo, aquella parte de la Palestina histórica donde hubiera más judíos sería para que ellos pudieran crear un Estado. Y aquella parte de ese territorio donde hubiera más palestinos sería para que ellos pudieran crear su propio Estado. Ese es el plan de partición. Pero claro, viene viciado de principio. Son 4 cifras, intento no complicarlo más. En ese momento, el 92% de los títulos de propiedad de la tierra en los registros civiles
estaba en manos de palestinos, solo un 8% estaba en manos de judíos. En ese momento, el 70% de la población eran palestinos, el 30% de la población eran judíos. Estoy hablando de 1947, ya se ha producido la inmigración de muchos judíos escapando del holocausto nazi, etcétera, etcétera, y por lo tanto ya eran un 30%. El reparto que se hace en la recién creada ONU le concede a los judíos el 54% del territorio, por lo tanto el 46% a los palestinos. Algo no cuadra. Si se ha dicho que se va a hacer en términos de demografía, pues cuando ves el mapa que sale de eso que estoy ahora diciendo, de ese plan de partición, es fácil entender que aquello no está respondiendo en términos objetivos a la realidad que hay sobre el terreno. Por lo tanto, ya está en el origen la idea de los dos estados. Si saltamos a 1967, cuando después de ya 3 guerras árabe-israelíes, en la cuarta, la del año 67, nos encontramos con que Israel ocupa, por lo tanto estoy diciendo, después de haberse anexionado ya parte de lo que la ONU le concedía a los palestinos para crear un Estado, incluyendo una parte importante de Jerusalén, en 1967 ocupan Gaza, ocupan Cisjordania y obviamente también Jerusalén completo. Desde ese momento hasta hoy, cualquier referencia que se haga a la creación de 2 estados donde puedan convivir en fronteras seguras y con relaciones normalizadas entre uno y otro es absolutamente imposible si, y es la condición sine qua non, por lo tanto, si no se termina la ocupación de Israel de ese territorio. ¿Alguien puede imaginar en términos realistas hoy que es en eso en lo que está el gobierno de Benjamín Netanyahu, en el fin de la ocupación? Por lo tanto, cuando cualquier gobernante occidental, después de criticar esto o lo otro, dice que y seguimos apostando por la solución de los 2 estados y cree con eso que está diciendo algo, es hablar por hablar. Porque son unos gobiernos que han permitido llegar hasta esta posición, hasta esta situación, que hace absolutamente imposible, incluso físicamente, que es decir, cuando uno pisa el terreno, y lo hace muy bien, o sea, yo recuerdo situaciones pisando el terreno en la que tú vas por una carretera y ves al lado otros coches que van por una carretera más o menos paralela. Y dices, bueno, pues es una carretera y es otra carretera. Hasta que te fijas que aquí no hay ninguno que lleve matrículas de color amarillo, y allí sí, porque a los palestinos no le dejan ir por esta carretera. De la misma manera, tú puedes vivir palestino, tu casa está aquí, pero el muro, que ya se lleva construyendo desde hace años, deja tu campo de cultivo al otro lado, por lo tanto tú ese día vas a cultivar, vas a regar tus plantaciones, si Israel te permite abrir, a lo mejor a 10 kilómetros de aquí, tienes que llegar hasta allí para que te abra una puerta y volver luego a tu casa ese mismo día, o no vas a cultivar nada y no vas a regar nada, porque Israel no te permite. Quiere decir que es un control que físicamente hace imposible algo que es elemental para cualquier Estado viable, la continuidad territorial. Ahora mismo, Cisjordania, fundamentalmente, contamos con unos 200 asentamientos, todos ellos ilegales, donde hay unos 700.000 colonos israelíes, evidentemente. Esos asentamientos son zonas de control exclusivo israelí, las carreteras que los conectan son exclusivamente para ellos. En los últimos años le ha entrado una manía ecologista a Israel que hace que donde considera algo interesante lo declara reserva natural y allí no se puede hacer nada, y ahí, por lo tanto, el control es 100% israelí, de tal manera que a día de hoy, del total de la Palestina histórica, que le concedía el 46% en ese año que he dicho antes del plan de partición, hoy no es más del 24%, porque todo el resto lo ha ido controlando Israel. Si ahora le añadimos la anexión de Cisjordania, pues evidentemente, en el mejor de los casos, estaríamos pensando en que Gaza fuera un Estado. Una Gaza cuyo 58% está ocupado por Israel también, con sus propias fuerzas armadas. Si alguien, a pesar de todo eso, a lo que quede le quiere llamar Estado, pues, como digo a veces, pues sí, para algunos pulpo vale como animal de compañía, pero el concepto que uno puede tener de Estado no cuadra
con la situación que ahora mismo se vive y con la intención clara, la voluntad clara de tener el gobierno israelí. Por lo tanto, no hay posibilidad de un Estado palestino viable hoy en día. Y si existiera cualquier cosa a la que se llame así, sería una entidad política que tendría que vivir de la caridad internacional, que no tendría aguas territoriales. Por razones de seguridad las controlaría Israel. No tendría espacio aéreo propio. Por razones de seguridad lo controlaría Israel. No tendría fronteras directas con ningún estado del planeta. Por cuestiones de seguridad las controlaría Israel. Pues si le sigo añadiendo más elementos, ya digo, si a eso se le quiere llamar Estado, pues a eso podremos llegar, pero no mucho más allá. Yo, antes de preguntarte por posibles soluciones en un tema tan difícil, ¿cómo puede ser que exista esta impunidad desde hace tantos años, desde luego desde hace 2, ¿no?, en este genocidio en directo que vemos, pero desde todos estos años, ¿cómo se ha podido tener tantísima impunidad en todo esto? Lo que vemos es una doble vara de medida de forma muy evidente, y en este caso, y con lo que tenemos a día de hoy en el escenario internacional, los ejemplos más claros siempre acaban con miremos lo que se hace con Ucrania, miremos lo que se hace con Israel en Gaza, y vemos esa doble vara de medida. Da igual si es para participar en una competición deportiva o para permitir violaciones del derecho internacional o no, y eso lo deja muy claro. Hay que entender, si me coloco en un plano geopolítico, Estados Unidos, cuando consigue ya consolidar su hegemonía mundial sustituyendo a los británicos, y eso en el Mediterráneo y en Oriente Próximo ocurre en 1956, en 1956 el presidente egipcio Nasser nacionaliza el Canal de Suez. Y los británicos y los franceses se lanzan a por Nasser para intentar evitar que eso se materialice, esa nacionalización. Invitan a la fiesta a Israel. Israel, por lo tanto, es la primera vez que ya llega a poner sus pies en el Mar Rojo. Toda la península de Sinaí entra militarmente Israel. Y es en ese punto en el que empezamos a ver cómo Israel cumple una labor fundamental para la consolidación del statu quo que diseña Estados Unidos como líder mundial y como líder regional. De tal forma que Estados Unidos va a tener 3 socios fundamentales en la región. Tiene Arabia Saudí para jugar con los precios del petróleo, haciéndolo subir o bajar. Tiene a Irán, obviamente no el Irán de hoy, sino el Irán del Shah de Persia, y tiene a Israel. Israel tenemos que entenderlo como el gendarme occidental en la zona. Si nos fijamos en dónde está, al lado del Canal de Suez, al lado del Mar Rojo, al lado de los principales yacimientos de petróleo y de gas del planeta, podemos entender que hemos alimentado a ese actor para que en nuestro nombre mantenga un statu quo del cual nosotros, los occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, es el principal beneficiario. ¿Cuál es el problema? El problema es que Israel, además de cumplir ese papel, tiene su propia agenda. Y a veces el cumplimiento de su propia agenda pues nos genera dolores de cabeza a los que lo hemos apoyado. Bueno, pues hemos aprendido a aguantar el dolor de cabeza. Porque está claro, ha ocurrido muchas veces que los gobiernos israelíes, no solo este, se han extralimitado en el papel que le corresponde y han sido consentidos en muchos casos, y ahora ya con la complicidad activa de muchos actores. Esa impunidad viene derivada fundamentalmente, si buscamos un elemento para poner por encima de los demás, Estados Unidos. En Estados Unidos está apoyando diplomática, económica y militarmente a Israel, gobierne quien gobierne en la Casa Blanca y gobierne quien gobierne en Tel Aviv. Lo hemos comprobado a lo largo de la historia. Hay que recordar que San Obama en su día se quedó solo utilizando el derecho de veto en el Consejo de Seguridad para evitar la aprobación de una resolución que podía ir en contra de los intereses de Israel. Y eso Obama, el gran Obama del Nobel de la Paz, etcétera. Por lo tanto, no es cuestión de es que ahora Trump, no, estamos hablando desde Eisenhower, todos los presidentes, desde Kennedy, mejor dicho, todos los presidentes estadounidenses se han alineado con ese Israel porque cumplía esa función. El hecho es que ¿cómo haces política en Estados Unidos? O tienes dinero en el bolsillo
o alguien te pone el dinero en el bolsillo? Para ser gobernador, para ser congresista, para ser senador, para ser presidente. Pues si yo te he puesto dinero en el bolsillo, no te extrañará que en algún momento te pida que me devuelvas el favor. Y por lo tanto eso supone un elemento de presión política que no se mide en número de judíos que viven en Estados Unidos. En fin, un país que tiene 330 millones de habitantes, judíos hay 5 millones y pico. Por lo tanto, no es que voten más que los demás, es simplemente que esa posición de poder económico unida a medios de comunicación muy influyentes también, y antes he puesto el ejemplo de TikTok como el más reciente, le da un altavoz enorme para poder influir en las decisiones que toma Estados Unidos, que da la casualidad que es el hegemón mundial, que es el líder mundial. Por lo tanto, Estados Unidos lo hace, y muchos, por seguidismo de Estados Unidos, por no llevar la contraria al líder, pues se colocan en la misma posición, como digo, mínimamente de consentir. Podemos tener otro ejemplo más cercano, que es Alemania. Obviamente lo estamos viendo actualmente con Merz, con el canciller actual, pero lo hemos visto anteriormente. De tal manera que hay que recordar que hace la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, alemana, visitando al presidente israelí cuando comienza el genocidio y al jefe de gobierno Netanyahu, sin competencias en política exterior. Ella no tiene competencias, pero va allí, quiere visibilizar el apoyo, más como alemana, pero como no la casualidad que la presidenta de la Comisión Europea, por lo que transmite la idea, la Unión Europea está con Israel. Qué difícil se nos hace entender el papel de Alemania, ¿eh? Imposible. Para mí, lo reconozco, o sea, he tenido la oportunidad de vivir en Alemania. A mí me parecía un tanto exagerado lo que veía en cuanto a llevar a los niños a ver cada lugar donde había habido matanzas del Holocausto, porque pensaba, y estoy hablando de los finales de los 80, bueno, ya vale, o sea, ya ha habido 3 o 4 generaciones que han tenido que purgar la responsabilidad histórica, pero ya está. Y lo que comprobamos es que no está. Y la siguiente generación, y la siguiente generación, y la siguiente también. De tal manera que no ha habido hasta hoy ninguna manera de desconectar a Alemania de esa posición. Esto llega a otros niveles. Por ejemplo, hace ya años, unos 15 años, Alemania construyó 2 submarinos de guerra, obviamente, para Israel. Uno se lo vendió, el otro se lo regaló, intentando compensar de alguna manera todo lo que hemos hecho. Y eso le da, evidentemente, eso le da margen de maniobra a Israel. ¿Por qué? Pensemos por ese lado, para intentar entender un poco más esas complicidades y esa impunidad. Tel Aviv sabe que lo que digan los 27 no va a ningún sitio, porque precisamente por la posición alemana, y detrás de Alemania, Países Bajos y República Checa y algunos otros, no están en condiciones todavía de poner su firma en un papel que Israel pueda después presentar a la opinión pública como diciendo, ya están otra vez los alemanes castigando a los judíos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, aunque la Unión Europea es el principal socio comercial para Israel, tanto en exportaciones como en importaciones, sabe que de ahí no le va a venir nada. ¿Cuál es el ejemplo más obvio y para mí más vergonzoso de los recientes? Estamos ya en junio de este año. Llevamos, por lo tanto, casi 2 años de genocidio. La Unión Europea, por fin, decide, por la presión que hemos dicho, por la movilización social, fundamentalmente, decide que, venga, vamos a analizar si realmente es verdad eso que dicen de que Israel está violando sistemáticamente los derechos de los palestinos. No sabemos en qué planeta estaba hasta ese momento la Unión Europea, que no se había enterado de lo que estaba ocurriendo, pero venga, por fin, van a hacer el ejercicio de inspeccionar el asunto. Lo hacen. Recaban el informe, hecho por la propia Unión Europea, no es que se lo dé nadie de fuera, y efectivamente, Israel está violando los derechos humanos de manera sistemática en Gaza. La Unión Europea tiene un acuerdo de asociación con Israel que le da unas ventajas enormes en términos comerciales, le permite participar en programas comunitarios con fondos que pagamos nosotros como contribuyentes a la Unión Europea, de los que se beneficia un departamento universitario israelí o un laboratorio de investigación biológica o lo que sea. Por lo tanto,
Ese es el marco de las relaciones. El artículo 2 de ese acuerdo establece que el respeto pleno de los derechos humanos es la vara de medida de las relaciones, de tal forma que si hay una violación de los derechos humanos, sirve como suficiente argumento para romper relaciones. Vale, pues hemos llegado al punto que la Unión Europea ha dicho sí, Israel está violando el artículo 2 del acuerdo. A continuación, la señora Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, reúne a los 27 y le presenta 9 opciones. Mira, tenemos 9 opciones para responder a esa violación, a eso que hemos nosotros confirmado que se está produciendo en Gaza. ¿Cuál es la respuesta de los 27? Ninguna. Ninguna de las 9 opciones, ni la más leve. Es decir, había ahí toda una historieta desde de una vez por todas, no permitir que los productos fabricados en los asentamientos, que son ilegales, puedan tener ventajas comerciales para entrar en el mercado comunitario, hasta romper relaciones completas. Ninguna. Por lo tanto, ¿en qué situación te quedas cuando tú mismo has dicho voy a inspeccionar, tú mismo confirmas que hay una violación y tú mismo sabes leer y ves el artículo 2 y no tomas ninguna decisión? A partir de ahí, si tú eres Benjamin Netanyahu, lo que te diga un gobernante de la Unión Europea no es que te entre por un oído y te salga por el otro, es que no te entra ni siquiera por el primer oído, porque hablan, porque mira lo que hacen. Pues ahí estamos. Vamos a aprovechar igual Íñigo Rudy, que está por ahí. No sé si se han pasado tarjetas para hacer preguntas y demás. Empezar a pasar para que la gente igual se viene. Pero bueno, mientras tanto seguimos hablando, para que nos podáis empezar a pasar algunas. Hay un tema que a mí me atormenta muchísimo, que es la población israelí, que me dice gente que controla el tema, que la mayoría está como a favor de este genocidio. Si hacemos caso a las encuestas hechas por los propios israelíes, así parecería. Es decir, hoy por hoy estamos en que 3/4 partes de la población israelí apoya el control territorial a toda costa, y más de la mitad de la población israelí apoya el matar a todos los palestinos, mujeres, niños, ancianos y lo que sea, porque todos son terroristas y no hay matiz ninguno. Y como he dicho antes, eso va acompañado de declaraciones de responsables gubernamentales israelíes que no hace falta leer entre líneas, porque lo dicen abiertamente todos los días. Claro. Hablan muy claro. O sea, si algo se puede reconocer es que el gobierno israelí habla súper claro. Súper claro. Lo cual te da una idea, también se puede interpretar de dos maneras, pero mi interpretación es hasta qué punto me siento seguro de que tengo margen de maniobra, que puedo decir abiertamente lo que voy a hacer, siendo como es una aberración, y no me hace falta ni disimularlo. Porque niego, no, me estás acusando de no sé qué, pero no es verdad, yo nunca he dicho que. No, lo digo, porque sé que no me va a pasar nada, sigo teniendo margen de maniobra. Entonces, claro, mi esperanza, con el paso de los años, mi esperanza era, cuando analizaba el conflicto árabe-israelí, mi esperanza inicial era, venga, va, la ONU hará algo. Luego dice, no, bueno, pues la ONU no, vale, pues Estados Unidos en algún momento y la Unión Europea harán algo. Y yo, pues tampoco. Pues entonces me queda la sociedad israelí. La sociedad israelí, tenemos que recordar siempre, porque a veces eso se nos pasa de lado, igual que Donald Trump es un presidente legítimo, ha sido elegido libremente por los ciudadanos estadounidenses que querían a ese individuo. O sea, ¿será que no saben que asaltó el Capitolio dando un golpe de Estado como despedida de la presidencia? Lo saben, el fiscal encargado de la causa determinó que era el principal responsable y no pudo luego, lo condenó, pero no pudo materializar la condena con cárcel porque ya ganó las segundas elecciones. Pues igual que saben eso, saben quién es Netanyahu, al cual han elegido libremente. Netanyahu es un gobernante legítimo y su gobierno es un gobierno legítimo, el que han querido los israelíes. No, pero es que hay israelíes que están en contra de la ocupación. No, es que hay israelíes que les parece que eso no se puede hacer. Sí, claro que los hay. Conozco ese tipo de personas y he tenido, ya digo, son más de 30 años analizando el conflicto. Al final uno acaba creyendo que tiene una cierta idea de lo que allí está ocurriendo.
y hay asociaciones de palestinos con israelíes, con judíos, padres de víctimas de la violencia. De todos los colores que nos imaginemos, hay asociaciones de ese tipo. ¿Vale? Pues vayamos a las urnas, que es donde se manifiesta en dónde estás en términos políticos. Pues lo que estamos viendo es que de lo que llevamos de siglo, cada vez que hay una convocatoria electoral, el voto se va corriendo hacia la extrema derecha. Luego, no es que no haya esas personas, lo que pasa es que no se pasa crítica para cambiar la tendencia. O sea, la tendencia dominante va sistemáticamente en esa idea, con un recurso o con un factor que contribuye a explicarlo. La cuestión es que si yo he conseguido meter en la cabeza de mi gente que están rodeados de terroristas salvajes y quieren eliminarlos, la percepción de temor permanente con respecto a esa gente anula cualquier posibilidad de relación normal. Hay que eliminarlos y ya está. Por lo tanto, cualquier representante político que diga hay que eliminarlos, lo voy a preferir al que diga no, tenemos que entendernos, a lo mejor no es todo el territorio para nosotros, deberíamos repartirlo con alguien, cosas de este tipo. Luego, ya digo, la sociedad israelí. ¿Qué es la sociedad israelí? En Israel ahora mismo viven 9,2 millones de personas, de los cuales 2 millones son palestinos israelíes. Palestinos teóricamente ciudadanos plenos israelíes, que en la práctica están absolutamente discriminados. Parece que cuando se dice esto también son figuras retóricas. No, o sea, traduzcámoslo inmediatamente. Tú, porque aunque seas mujer, si es en Israel también, tú eres palestina israelí. Teóricamente tendrías, el servicio militar es obligatorio, tú tendrías que hacer el servicio militar, pero como eres palestina israelí, mejor no te pongo un fusil en las manos, no vaya a ser qué. Vale, pues mira, pues te has librado del servicio militar. Vale, y ahora vete a buscar trabajo. Tú vas a buscar trabajo y el primer papelito que te van a pedir es el certificado de derecho al servicio militar. Como no lo tienes, no te estoy discriminando, no te voy a dar el puesto de trabajo porque no cumples con la burocracia de lo que hemos determinado que hay que hacer. Pues una forma de discriminación como tantas otras. Por lo tanto, se nos quedan unos 7 millones de israelíes. 7 millones de israelíes judíos que proceden de más de 80 países y que hablan más de 80 lenguas distintas. ¿Cuál es el cemento que cohesiona a esa sociedad? Lo han cohesionado históricamente dos factores. La religión, compartimos la religión judía, y eso nos ha mantenido como una identidad propia a lo largo de mucho tiempo, y el enemigo común. ¿Qué cemento mejor hay en cualquier sociedad que la percepción de estar amenazados por un enemigo común? En cuanto sabemos que estamos amenazados por alguien de ahí fuera, nos olvidamos de que, bueno, tampoco me caes muy bien, pero me debes dinero, y no, mira, tenemos un enemigo común. Por lo tanto, es algo que se trabaja de forma muy profesional para mantener esa cohesión social que de otro modo sería muy complicado. Bueno, pues como resultado de todo eso, claro que hay gente que piensa distinto. Pero ya digo, cuando van a las urnas, hacen lo que hacen, votan lo que votan. Por lo tanto, es en ese sentido el que tenemos que entender que no es la guerra, que no es una guerra, no es la guerra de Netanyahu, es una sociedad, la israelí, la que está apostando por eso. Cuesta, pero bueno, ahí habría para mucho, ¿no? Los medios de comunicación, la educación, cómo se ha ido estableciendo durante años esto. Te voy a hacer algunas preguntas que nos llegan del público, muy interesantes. Una, por ejemplo, dice cómo utiliza el gobierno de Israel la inteligencia artificial, ¿no? En todo el tema de la destrucción de Gaza, Cisjordania, etcétera. Ahora mismo hay que recordar que Israel, en esas condiciones que he dicho, con esa pequeña población que he dicho, en apenas 16.000 kilómetros cuadrados, no sé cuánto tiene ahora mismo Navarra, pero no estará muy lejos tampoco. O sea, recordemos que Israel son 16.000 kilómetros cuadrados, más Gaza, más Cisjordania, todo eso cabe dentro de la provincia de Cáceres, ¿vale? O sea, para hacer una dimensión territorial del asunto, con esa pequeña población. Bueno, pues ese Israel es el séptimo exportador mundial de armas. Séptimo exportador mundial de armas, con una capacidad industrial aplicada al sector de la defensa y una tecnología muy sofisticada que le hace estar en esa posición porque vende a muchos que quieren lo que ellos producen, entre ellos los gobiernos árabes.
O sea, los gobiernos, ¿por qué está habiendo normalización con Israel a pesar de que todos los gobernantes árabes dicen que apoyan la causa palestina? Entre otras cosas porque les interesa controlar a su población y quien les da esa tecnología es Israel. Por lo tanto, eso contribuye, no digo que sea el único factor, pero contribuye a explicarlo. Pegasus, nos suena lo de Pegasus, es tecnología israelí. A día de hoy, en tecnología de reconocimiento facial y de control, si lo traducimos directamente, vigilancia y control de población, Israel es un líder a nivel mundial. Por lo tanto, tiene, por ese lado, clientes deseando tener productos israelíes. Y eso genera dependencias. Si lo ponemos en el caso de España, pues podemos ver como, no, es que España, que si le vende armas, que si no le vende armas. Vamos, ya le gustaría a España venderle armas a Israel, no le vendemos nada. El asunto es lo que compramos. Y lo que le compramos es no tanto armas como tecnología, precisamente. Tecnología de doble uso. Y si es de doble uso, vale para usos civiles, y todo el mundo queremos con nuestro telefonito pues hacer determinadas cosas que parecen milagritos, pero también se puede usar para otras cosas, y por lo tanto Israel tiene una posición de, no de dominio, iba a decir dominio, pero no, tiene una posición muy competitiva a escala mundial para seguir siendo, a pesar de todo, un buen suministrador de material de doble uso, donde entra eso de la inteligencia artificial. Bueno, evidentemente, buena parte de esos proyectos están hechos con colaboración estadounidense. O sea, ahí hay un matrimonio de facto desde hace décadas también, en el que a veces no es fácil distinguir si la idea original nace en Tel Aviv y luego Washington dice me sumo, o si viene al revés. De tal forma que el producto lo vende Israel, pero en muchos casos es el resultado de una colaboración, de una cooperación científica y técnica y financiera entre los dos. Bueno, más preguntas. ¿Ves factible que se despliegue un ejército internacional en Gaza para vigilar este proceso? Hay países como Turquía que se prestarían a ello. Eso se está debatiendo ahora. Es decir, si hubiera una segunda fase de esta tregua, seguramente los elementos fundamentales ahí toman como punto de referencia algo que se me hace muy difícil imaginar: el desarme de Hamás. O sea, todo pasa porque Hamás decida suicidarse política y militarmente. Es decir, que Hamás no esté presente en la nueva entidad política que se cree. Ahora se está hablando de una nueva, es que no tiene nombre, una nueva entidad política, donde algunas veces vemos al propio Trump a la cabeza con personajes como Tony Blair de virrey sobre el terreno. En otros casos eso parece que se pierde y que podríamos ir por otro lado a que la autoridad palestina, la impotente, ineficaz y corrupta autoridad palestina con Mahmoud Abbas a la cabeza, eso es una de las desgracias añadidas de los palestinos. Y desaparecida, ¿no? Sí, absolutamente desaparecida. O sea, por si no tuvieran suficientes desgracias, tienen los dirigentes que tienen, lo cual ya parece un poco el colmo. Pues bien, en algunas ocasiones se habla de alguna manera, limpiarle la cara a esa autoridad palestina y colocarla, al menos formalmente, como fachada política de el territorio lo van a controlar los propios palestinos. No lo sabemos. Estamos ahora, como digo, todavía por ver cómo se define esa cuestión. Lo que sí hay escrito es, tiene que ser una entidad tecnocrática y apolítica. ¿Quién dice que tú eres tecnócrata o no? Israel, con Estados Unidos. Por tanto, es un tú sí, tú no. ¿Quién puede ser apolítico hoy en Gaza? O sea, ¿quién ha tocado, por un lado, la autoridad palestina o al Fatah, o quién ha tocado por el otro lado a Hamás? Estamos hablando de, en Gaza son, es que ya no sé compararlo con nada aquí, son 360 kilómetros cuadrados. No da para más, donde estaban 2 millones de personas malviviendo. Por lo tanto, lo que se busca es que, en la medida que se me deja a mí la autoridad para designar quién sí, quién no, los de Hamás, obviamente, fuera, y pondré a algunos sumisos que acepten las reglas de juego que yo voy a imponer.
Militarmente significaría que Hamás renuncia a todas sus armas y desaparece de la escena política y militar en un territorio que sigue estando ocupado cuando el derecho internacional reconoce el derecho de la resistencia armada al ocupado para sacarse de encima al ocupante. Se me hace difícil que Hamás tenga ahora mismo esa vocación suicida y decida, ya digo, desaparecer completamente de la escena. En ese caso, por lo tanto, tendríamos una autoridad política y habría una fuerza internacional de estabilización que también se está intentando definir. Es decir, en un momento determinado habrá que ver si se consigue desplegar tropas internacionales, qué países sí, qué países no. Turquía muestra su interés en estar allí, Israel dice que no quiere ver un solo turco pisando Gaza, ya lo está poniendo complicado. En algunos casos que si Egipto sí o no, Pakistán que sí o que no. Estamos, ya digo, día a día viendo diferentes cosas que todavía no marcan una tendencia dominante. ¿Qué tendría que hacer la fuerza de estabilización internacional? Vuelvo a Gaza, ¿de acuerdo? Un rectángulo de 40 por 10, por simplificarlo. De ese 40 por 10, el 58% ya lo están ocupando las Fuerzas Armadas israelíes. Por lo tanto, estamos hablando del 42% restante. La Fuerza de Estabilización Internacional, si Hamás decide no desarmarse, es la encargada de desarmarlo. Vete tú primero, que yo ya voy luego. Y por lo tanto, no es fácil ver qué gobiernos están ahora mismo decididos a mandar sus soldados allí para que se los maten, o bien Hamás, o bien la Yihad Islámica Palestina, o bien el propio Israel, porque sigue bombardeando todos los días también esa zona. Luego, eso explica en cierta manera el por qué de momento no se ha ido mucho más allá. Por lo tanto, en el horizonte está, y puedo verlo como posible, una fuerza internacional que se despliega allí. Pero tendrían que darse muchas condiciones previas para que esa fuerza fuera algo parecido a lo que vemos como lo de los cascos azules cuando van a vigilar que un acuerdo de paz se está cumpliendo. Para que vayan, es que ha habido acuerdo de paz, pero es que no hay acuerdo de paz todavía. Por lo tanto, estamos, yo creo, dándole vueltas a cosas que todavía quedan mejor. Otra pregunta, ¿por qué nadie siquiera entra a valorar acciones militares contra Israel? Y bueno, como ejemplo China, Corea, Rusia. ¿A valorar? Sí, ¿por qué nadie siquiera entra a valorar acciones militares contra Israel? Valoradas están, no sé muy bien ahí cómo interpretarlo. Valoradas están, las conocemos todos los días, se sabe dónde atacan, a quién matan, qué hospital han eliminado, a cuántos periodistas han matado aquí o allá. Por lo tanto, valorado está, aún con la imposibilidad de que entren periodistas internacionales en la zona e inspectores internacionales, tenemos un conocimiento bastante detallado de lo que está ocurriendo dentro de la franja, en la medida en la que hay quienes informan desde dentro y hay sobradamente satélites de observación desde el espacio para saber lo que allí está haciendo las Fuerzas Armadas israelíes. Por lo tanto, valoración... Yo creo que se puede referir a por qué ningún país ha dicho voy a entrar y voy a atacar, ¿no? Voy a atacar Israel para frenar esto. Mi sueño, o sea, cuando yo me planteo alternativas, mandamos una flotilla de voluntarios que van para allá. Venga, la más grande que hemos visto hasta ahora, 40 y pico barcos o barquitos. Comparémoslo con 600 camiones, 30 toneladas cada uno. Todo lo que llevaban esos barcos caben en 5 camiones. Por lo tanto, desde el punto de vista de ayuda humanitaria, ese no era el objetivo de la flotilla, evidentemente. La cuestión entonces es entender que ¿por qué tenemos que asistir al espectáculo vergonzoso de que tenga que ser voluntarios en flotillas los que traten de romper el bloqueo de Gaza? ¿Por qué no hay voluntad política por parte de nuestros gobiernos
para enviar buques nacionales, con banderas nacionales, que entren a Gaza? Pues evidentemente porque estamos en lo que ya hemos dicho antes, del consentimiento y la complicidad con lo que allí ocurre. O sea, nadie se la va a jugar por los palestinos, evidentemente llevándole la contraria a Israel. Por Israel, y porque si le lleva la contraria a Israel, eso también lo está viendo Washington. Y eso puede tener consecuencias después. De hecho, a España ya se le ha hecho sentir que si no cambia determinadas cosas puedes estar asumiendo un coste por lo que estás haciendo hasta ahora en el caso de Israel. Y fíjate lo que está haciendo el gobierno español comparado con lo que habría que hacer. Estamos todavía muy lejos, aunque sea más que lo que han hecho todos los gobiernos. Eso también hay que añadirlo. La cuestión entonces es que, si sigo con el ejemplo de la flotilla, y en este caso más concreto, España, van los barcos para allí. Y España e Italia deciden enviar un buque militar. Y se nos dice, otra vez los medios de comunicación, cuando quieren jugar sin precisión, van allí para proteger a la flotilla. No, no van a proteger a la flotilla. Proteger buque militar. O sea, el buque militar que manda España tiene un cañón de 76 milímetros y tiene 2 ametralladoras. Lleva armas. No es que enviamos un buque de salvamento marítimo. No, no es un buque de salvamento marítimo. Es un buque de acción marítima, un buque de combate. Por lo tanto, proteger significa que estoy dispuesto a que si te pasa algo, yo voy a neutralizar la amenaza antes de que se materialice. Eso, ya digo, son dos conceptos muy claros: escoltar y proteger. Asistir quiere decir, estoy aquí a tu lado, y cuando te rompan la cabeza, yo voy a ser el que te ponga las tiritas, pero yo te han roto la cabeza. Si además de eso, cuando esos buques se están acercando, que decir buque me queda muy grande, cuando esos barquitos se están acercando a una línea que Israel dice de aquí no se pasa, ese buque que va a asistir se queda allí. Y dice, pero es que entonces no vas a cumplir tu tarea, porque tu tarea es acompañar a esos buques para, si hay víctimas porque Israel hace algo, los puedas atender, pero no los puedes atender si los dejas llegar 150 millas para allá y tú te quedes aquí. Pongo un ejemplo muy claro para hacernos una idea de contexto. China pretende que el estrecho de Taiwán son aguas chinas y pretende, por lo tanto, que nadie se atreva a cruzar por allí con sus buques sin permiso de China, porque son suyas, dice. Regularmente, las flotas de guerra de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia y de otros países atraviesan por allí, por aquel estrecho de Taiwán. ¿Qué le están diciendo a China? No, mira, el derecho internacional, el derecho del mar, establece que esos son aguas internacionales, por lo tanto, libertad de tráfico marítimo, y yo entro por allí porque me da la gana, porque no son aguas tuyas. ¿Por qué con China sí y con Israel no? Por la misma razón, dado que, porque eso a veces también se pierde, las aguas próximas a Gaza, incluso las 12 primeras millas, no son aguas territoriales israelíes. ¿Por qué? Porque Gaza no es Israel. Por lo tanto, ni siquiera en esas 12 millas, que es la norma habitual, ni siquiera en esas 12 millas Israel puede decir, aquí no entra nadie porque estas son aguas mías, es que no son tuyas. Menos aún en 150 millas dentro del mar Mediterráneo. ¿Por qué los buques de guerra, incluyendo el español y el italiano en este caso concreto, no siguen adelante hasta el final para hacer ver que no se acepta una decisión unilateral de un gobierno como el de Israel, igual que se hace con lo de China? Pues otra vez, yo soy Netanyahu y digo, oye, y me hacen caso, o sea, cada vez que abro la boca, palabra de Dios, nadie me lo cuestiona, me lo permiten. Pues evidentemente no me puede extrañar. O sea, si yo soy Netanyahu y veo el margen de maniobra que me habéis concedido, no puede extrañar que yo siga en esa misma línea. Digo a veces que Israel, me paro un momento en ese punto. Israel lo compara en muchas ocasiones con un niño mimado. Un niño mimado que tiene más de 70 años, fue creado en 1948. Desde el primer día de su nacimiento, se le ha permitido hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, contra quien le dé la gana, sin tener que asumir ningún coste.
¿Cómo podemos esperar que ese individuo con 70 y pico años, que ha sido educado así durante todo ese tiempo, de repente diga, no, mira, hay límites, hay cosas que no se pueden hacer, debería respetar el derecho internacional, debería respetar los derechos humanos? No, es que me habéis acostumbrado a que pueda hacer lo que me dé la gana cuando quiera. Ese es Israel. Y le hemos consentido, en primer lugar, y en muchos casos hemos sido cómplices de las barbaridades que ha cometido cuando ha violado el marco normativo que para los demás es obviamente, acarrea obviamente consecuencias, pero para Israel no. Luego, en este caso, lo que vemos es que ningún país se atreve, por diferentes razones, nadie se atreve, ya no digo a desplegar soldados dentro para la matanza, sino a cosas como las que estoy diciendo, acompañar a unos buques con unos voluntarios civiles para evitar que Israel pueda cometer otra nueva violación del derecho internacional. Entonces, este niño mimado que dices, ¿qué va a hacer ahora mismo si tiene esa impunidad? Estamos hablando de que solo hay un alto al fuego, que además no se está cumpliendo. El título, ¿no?, que era un poco la paz del título de esta charla. ¿Qué es lo que va a pasar y qué tendría que pasar? O sea, ¿hay alguna solución real? Lo que va a pasar ya lo estamos viendo, no hace falta hacer futuribles. Lo que está pasando es una violación diaria de un acuerdo de alto el fuego, como lo está haciendo el Líbano y como lo ha hecho en tantos otros lugares. Por lo tanto, lo planteo al revés. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que haya una línea roja que Israel cruce y que eso suponga entonces sí una respuesta efectiva? ¿Qué más tiene que pasar? O sea, ¿qué falta por ocurrir para que ya le quede claro a todo el mundo que esas violaciones son insoportables? Pues no se me ocurre qué más puede pasar, porque ya ha pasado de todo y se ha consentido todo y se ha sido cómplice de todo. Luego, desde ese punto de vista, yo entiendo que Israel va a seguir adelante en la misma dinámica en la que está, haciendo insoportable la vida a los gazatíes, por un lado, reduciendo su presencia. Ahora mismo, es que la cosa es más complicada todavía. En el 58% del territorio de Gaza, que ya te controlan actualmente con ese redespliegue las Fuerzas Armadas, ahí dentro hay más, pero dejémoslo en eso. Hay 4 grupos palestinos que Israel está financiando, que está armando, que son 4 grupos criminales, que son los que robaban los pocos camiones que entraban, los pocos camiones que Israel dejaba entrar en Gaza, caían en manos de estos grupos criminales que a su vez lo vendían luego, primero se lo entregaban a los suyos y luego lo vendían en el mercado negro dentro de Gaza. Israel está financiando y armando esos grupos, pues como siempre, para que se maten entre ellos, divide y vencerás, que se enfrenten a Hamás, evidentemente. ¿Qué ha hecho Hamás a partir del primer día del acuerdo, del cese de hostilidades? Hamás ha utilizado sus armas, sí. ¿Contra Israel? No. Contra esos grupos criminales, intentando recuperar el vacío de poder que se había provocado al tener que dedicar todos sus esfuerzos para hacer frente a las Fuerzas Armadas israelíes. El vacío que ha generado en algunas ciudades de Gaza ha sido rellenado por estos grupos criminales. Lo que ha hecho Hamás es, y es una muestra de lo que antes me preguntaba a mí mismo, ¿tiene Hamás algún deseo de desarmarse y de desaparecer? Pues no, lo que ha hecho es, aquí estoy otra vez. Quiero volver a controlar las zonas que controlaba con las armas que tengo y los efectivos que tengo. Por lo tanto, enfrentamientos otra vez entre palestinos financiados y alimentados por Israel. Y en el 42% de lo que queda de la franja, esos van a seguir sometidos a la misma mala situación que han vivido en estos últimos tiempos, hasta que se convenzan de una vez de que se marchen de allí. Que se marchen. Se trata de presionar a Egipto para que admita lo que pueda, 400, 500.000. Se está hablando con Somalia. No sé si hay mejor vida en Somalia que en Gaza. Yo recuerdo una noticia que a mí me dejó pasmado también, era el monarca jordano visita Uganda. Pues no tenía ni idea de las relaciones entre Jordania y Uganda, de que fueran como para que el rey fuera ahí de visita. ¿A qué iba?
Uganda está en la lista de posibles países de destino de los gazatíes que se expulsen de la franja. Y lo que ha ido Jordán es a decirle, por favor, admítelos, porque si no los mandan para aquí, me los van a mandar a mí. Y Jordania, ya más de la mitad de la población, es de identidad palestina, con lo cual los no palestinos son minoría dentro de Jordania, lo cual para el monarca jordano es un problema de cómo voy a ser yo rey de quienes no son de los míos. Pues a lo mejor me llevan por delante. Bueno, pues en esas circunstancias estamos. Y eso explica en buena medida que, desde mi punto de vista, Israel va a seguir en lo que está. Y no veo, y lo busco, no veo el más mínimo resquicio que me haga pensar que hay una voluntad política por parte de la comunidad internacional, signifique lo que signifique comunidad internacional, de hacerle ver a Israel que lo que está haciendo es inaceptable y que tiene un coste. Y que por lo tanto lleve a que Israel cambie. Atenuará, ya lo ha hecho más veces, o sea, de los picos, pues atenuará la violencia, atenuará la masacre. No lo olvidemos. ¿Qué está haciendo mientras tanto Cisjordania? Cisjordania, 5.600 kilómetros cuadrados, está siendo anexionada. No es lo mismo, obviamente, que ocupación. Ya ha decretado el gobierno israelí la transferencia de la responsabilidad de la administración de Cisjordania de la administración militar a la administración civil. Uno podía, en primera lectura uno podía pensar, pues bien, o sea, eran los comandantes militares los que gestionaban toda la vida de Cisjordania, pues ahora van a ser civiles. No. Administración militar significa que reconozco que Cisjordania es un territorio ocupado. Administración civil, pues como el resto de Israel. Por lo tanto, es parte de Israel. Luego ya estamos, no es que se vaya a anexionar, se está anexionando Cisjordania por la fuerza, pero también legalmente, en ese sentido que estoy diciendo. Por lo tanto, intentando, en definitiva, hacer ver a los palestinos que no tienen sitio allí. Y como nadie está dispuesto a jugársela por los palestinos, pues cabe imaginar que tienen todas las de perder. ¿Y qué pasa con los países árabes? Que es una de las preguntas que hace Juan Carlos. ¿Cómo se explica, ¿no?, la inacción de los países árabes? Pregunta. Formalmente, y desde hace décadas, existe lo que se llama el boicot primario y el boicot secundario, por parte de dos organizaciones. La Liga Árabe, que es la que agrupa a los 22 países árabes que existen en este planeta, y por parte de la Organización para la Cooperación Islámica, donde están todos los países musulmanes, que son 57. Tenemos dos entidades que decretan que con Israel, nada. No vamos a relacionarnos con Israel, boicot primario, y cualquier empresa de otro sitio que se relacione con una empresa israelí, también la vamos a boicotear, boicot secundario. Ha habido momentos a lo largo de estas últimas décadas en las que eso ha tenido un poquito más de importancia, nunca ha sido efectivo al 100%. Hoy en día está absolutamente olvidado, de tal manera que, además de Egipto y Jordania, uno en 1979 y otro en 1994, que ya firmaron la paz con Israel y por lo tanto lo reconocen, han normalizado relaciones con intercambio de embajadores, además de ellos, por impulso de Donald Trump, en su primera legislatura, hay otros 4 que ya han hecho exactamente lo mismo, reconocer a Israel. Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Por lo tanto, ya hay 6 países árabes que han roto abiertamente su posición, en el sentido de que el compromiso, me reduzco a la Liga Árabe, en el ámbito de la Liga Árabe había un compromiso claro de nadie va a hacer nada que ponga en cuestión la causa palestina. Es decir, no vamos a abandonar a los palestinos. Pues ya hay 6 que han dado el paso. Porque no han conseguido a cambio nada para los palestinos. Puede decir, vale, normalizamos relaciones a cambio de tal cosa. No hay a cambio de nada. De hecho, lo de Marruecos fue, yo reconozco a Israel porque Trump reconoció al Sáhara Occidental como territorio marroquí. Por lo tanto, cambio de cromos, pero de eso no se benefician los palestinos. Es otra historia. Hoy es el 50 aniversario de la Marcha Verde, que vuelve a demostrar lo que ya sabíamos, que también
desgraciadamente, bueno, ya tenemos bastante con los palestinos, que nadie se la va a jugar por los árabes y que por tanto ya han quedado abandonados. A donde voy entonces a que los gobiernos árabes hablan, se les llena la boca con la defensa de la causa palestina, pero no han hecho nada efectivo por esa causa palestina. Y al revés, están en un proceso de normalización de relaciones que ya nos hacía pensar que Arabia Saudí iba a ser el siguiente. Y si Arabia Saudí normaliza, que es el líder del mundo árabe, detrás seguramente vendrán otros. Se habla de que quizá hasta que no se muera el rey Salman, el rey saudí, aunque el poder está en manos de su hijo, de Mohammed bin Salman, pues que no se daría formalmente ese paso por mantener un poquito las formas. No, yo entiendo que ahora mismo, y estoy hablando en términos generales, pensemos por qué yo, gobernante árabe, estoy aquí. Yo estoy aquí no porque mi pueblo me haya elegido libremente y estén satisfechos con lo que yo hago. Yo estoy aquí porque alguien me ha puesto, o porque he llegado, por la vía que sea, incluyendo la de la fuerza, y alguien me respalda. Y se llama Estados Unidos y el mundo occidental. Por lo tanto, yo soy un comparsa. Yo no soy realmente un soberano con capacidad de decisión, con margen de maniobra para salirme del papel que me han asignado, porque debo mi puesto a ese respaldo, a esa relación. Por lo tanto, si Washington me dice baja la cabeza, bajo la cabeza. Y es lo que hacen en general todos ellos. Aprovechando todo lo de la Liga Árabe, recordemos que en el año 2002 la Liga Árabe le planteó a Israel una fórmula muy clara para llegar a la paz. Fue el año 2002, no ha pasado tanto tiempo. A cambio de que te retires de Gaza, Cisjordania y obviamente Jerusalén, todos los países árabes reconoceremos a Israel, normalizaremos relaciones con Israel y estableceremos, por lo tanto, ya relaciones comerciales y de todo tipo. Solo te estamos pidiendo que te retires de Gaza y Cisjordania. Fijémonos lo que significa eso. Significa que en lugar del 56% que le daba el plan de partición del 47 al movimiento sionista, se van a quedar con casi otro 20% más al que renuncian los palestinos y que le dejen crear un Estado solamente en Gaza y solamente en Cisjordania. Israel nunca ha contestado esa propuesta, nunca. ¿Por qué? Porque quiere todo el territorio, no solo el 70 y pico %, todo. Y por lo tanto está en lo que está. Has mencionado Jerusalén y aquí hay una persona que pregunta lo siguiente: si Jerusalén es una ciudad fundada por los judíos hace más de 2000 años, ¿por qué piden los árabes palestinos que sea su capital? Que le pregunten a Trump, que dice que acaba de arreglar un conflicto de hace 3000 años. No sé dónde arranca el conflicto a estas alturas, donde, en fin, vayamos al marco internacional. El plan de partición al que he hecho varias referencias establece el plan de partición, no los judíos, no los palestinos, el plan de partición, la ONU, el representante legítimo de la comunidad internacional. Establece, esto va a ser para los judíos, para que creen su Estado, esto va a ser para los palestinos, para que creen su Estado, y Jerusalén va a tener un corpus separatum, ese es el palabra en derecho internacional, que permita que la convierta en ciudad internacional con acceso libre para los creyentes del judaísmo, del islam y del cristianismo, por ser una ciudad 3 veces santa. Punto. Luego, no puede ser la capital de Israel una cosa que la comunidad internacional y el derecho internacional que emana de ella dice que va a ser una ciudad internacional. Da igual lo que digan los palestinos, da igual lo que digan los judíos, da igual lo que digan quien sea. Está ahí establecido que Jerusalén es una ciudad internacional. ¿Qué hace Israel el día que se crea como Estado? Al día siguiente comienza la primera guerra árabe-israelí en el año 48 y toma Jerusalén Este. Es decir, la mitad de la ciudad internacional, desde el primer día de la creación del Estado de Israel, queda convertida ya anexionada, no ocupada, anexionada a Israel. Y a partir del 67, de 1967, la parte árabe de Jerusalén también se la come. La ocupa, no la anexiona, es el matiz diferencial. Esa es la cuestión. Al margen que
que no me quiero meter en lo otro, ¿no? Es que los palestinos dicen, ¿no? Ya, y los judíos dicen, y los mahometanos también, y los budistas también, no. Vayamos a lo que se acuerda en el marco de la ONU, y creo que lo determina de forma muy clara. Y aparte de eso, no tienen los mismos derechos en Jerusalén los palestinos, ¿no? No, evidentemente, o sea, siguen... claro, hay cuestiones que son muy fáciles. Tú paseas, por ejemplo, por Jerusalén y entras en la zona de Jerusalén Este, pero tú no sabes que estás allí. No lo sabes en el sentido de que no llevas el mapa, no has entrado, pero lo vas a entender rápidamente. Hasta aquí no hay basura en el suelo. Y das el siguiente paso y todo está lleno de basura. Hay que ver los guarros que son los palestinos. No, Jerusalén es un único ayuntamiento con un único equipo de alcalde y concejales que determina que los camiones de basura allí recogen y aquí no. Da la casualidad que aquí viven palestinos en Jerusalén, ocupado, pero ahí no hay recogida de basuras, no hay parada de autobuses, ahí no hay farolas, ahí no hay alcantarillas para aguas residuales, porque el equipo municipal de Jerusalén establece dónde pongo una cosa y dónde no la pongo. Pero uno en principio, y yo he escuchado esos comentarios, que hay que ver los guarros que son, porque podrían limpiar esto un poquito. Oye, vamos a ir ya poco a poco terminando. ¿Cómo está la población gazatí ahora mismo? Se sigue hablando de los 67.000 muertos. Esos 67.000 muertos son los que se han certificado en un hospital. ¿Cuántos hospitales funcionan en Gaza? ¿En qué condiciones se puede certificar una muerte? Por lo tanto, 67.000, yo no sé por qué se sigue manejando esa cifra cuando ya hay estimaciones bastante fundadas que lo elevan a unos 200.000 muertos, más todo lo que pueda haber entre heridos, incapacitados por la violencia, nos lleva a otra dimensión. Quiero decir, por lo tanto, que si estamos pensando en 2.200.000 personas que había inicialmente y resulta que ya estamos ahora mismo contabilizando más de 200.000 muertos, pues eso es difícil compararlo con cualquier otro proceso violento que se haya registrado en la historia. No deja de ser curioso, eso lo hemos visto últimamente. Fuentes israelíes nos dicen que el 83% de todos los muertos violentos que se han producido en Gaza son civiles. 83%. 83% es el porcentaje de los muertos en los Grandes Lagos cuando los Hutus y los Tutsis liaron a que liaron. 83% es el mismo porcentaje que en Srebrenica se registró en lo que también en aquel momento nadie tuvo ninguna duda en calificar de genocidio Srebrenica y en calificar de genocidio lo de los Hutus y los Tutsis. Y sin embargo aquí todavía hay quien duda de si eso no es un genocidio. Mientras la Corte Internacional de Justicia lo decide, que es quien tiene que decidirlo, pues basta con comparar ese nivel de violencia y de masacre de vidas humanas para entender que esto también es un genocidio. Pero eso, ya lo digo la Corte Internacional de Justicia. Mientras tanto, nos encontramos con que la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, es hoy por hoy el único actor en condiciones de poder cumplir con la tarea mínima de dar refugio, por un lado, en instalaciones que cuentas con algo que luego no ocurre. Claro, la UNRWA, igual que los hospitales, le dice a las autoridades israelíes cuáles son las coordenadas exactas de su ubicación para evitar que sean golpeadas. Es decir, estamos hablando de que un ejército como el israelí está matando, llevamos más de 200 muertos de la UNRWA, está bombardeando y matando a trabajadores de las Naciones Unidas. Eso sería insoportable, o nos creíamos que era insoportable en cualquier otro lugar, y aquí está ocurriendo sin ningún tipo de consecuencias. Nadie ha echado a Israel de la ONU, ni nada parecido. Por lo tanto, la UNRWA está en condiciones de ofrecer algo de refugio y de ofrecer algo de alimentos y medicamentos a la población que consigue llegar hasta ahí. El problema en muchas ocasiones es que no se consigue llegar hasta ahí. Planteo unos datos. Cuando se han dado las últimas órdenes de evacuación por parte de Israel al comenzar ya los ataques sistemáticos en Ciudad de Gaza, en la capital de la franja, conseguir una tienda de campaña suponía $1.000.
conseguir algún tipo de carromato para poder llevar lo último que te queda de la casa que has abandonado, por llamarle casa, eran unos 2.000 dólares. Conseguir atravesar la frontera hasta Egipto, por tanto, con traficantes de personas, entre las cuales hay altísimos representantes políticos egipcios del gobierno egipcio, estaban entre 6.000 y 10.000 dólares. La cuestión, fíjate, porque estoy hablando de cifras que no son fáciles de imaginar aquí dentro. Por lo tanto, otra vez lo mismo, no es tanto que faltaran dólares para pagar eso, puesto que luego veías que la gente hacía estos traslados, como que no tengo alimentos con los que comprar. O sea, yo puedo tener unos 1.000 dólares, pero al final no hay una barra de pan que comprar, porque Israel no ha dejado de entrar en la Unión. Bueno, pues imaginarse las condiciones de vida así, en esas circunstancias, a mí desde luego se me hace absolutamente imposible. No consigo imaginarme cómo puedo levantarme al día siguiente. Yo creo que se nos han acabado los calificativos. O sea, es que, ¿qué más da que diga que condiciones penosas, que condiciones desastrosas? No consigo encontrar nada que se aproxime mínimamente a lo que puede ser la situación de los que están allí. Y ahora, claro, porque forma parte de la estrategia israelí, y preguntabas por él ahora. Entendamos lo que significa cuando Israel ataca a Ciudad de Gaza. Lo que se hace es, primero, establecer un cordón sanitario. A continuación se dice: tienen que salir ustedes de ahí porque vamos a bombardear. Y estos son los puntos de paso por donde ustedes pueden salir a tales horas y por donde yo diga. Todos los que se queden a partir de ese momento son objetivos legítimos porque son colaboracionistas de Hamas. A ver cómo consigues salir de allí en las condiciones que he dicho. Tienes que tener esos dólares para pagar ese traslado. Condiciones de vida, es que se me agolpan muchas cosas. Me cuenta un colega en España ya. Hemos tenido que decidir, familias amplias, hemos tenido que decidir, habíamos conseguido reunir, pongamos, 10.000 dólares. ¿A quién sacamos? ¿Sacamos al primo Paco? ¿Sacamos a nuestra tía? ¿Sacamos a nuestro hermano? Porque a los que dejemos allí van a morir. ¿A quién sacamos? O sea, ponte en la situación psicológica en la que te estás reuniendo y hablando por videollamada con alguien de allí, decidiendo dónde pones el dinero para salvar una o dos de esas vidas, sabiendo que los demás eres tú el que los ha condenado a muerte, no Israel. Israel hace su trabajo. Eres tú porque no has pagado por ellos para sacarlos de allí. Pues tratemos de imaginar esas condiciones de vida. Y decía, por terminar ese punto, cuando Israel va a atacar Ciudad de Gaza, una vez que ya se ha ido alguna gente y otros han quedado, empieza a bombardear sistemáticamente por tierra, mar y aire contra las infraestructuras, contra las viviendas, contra todo lo que se mueva. Como apunte final, y eso va más allá de los objetivos puramente militares, eso ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial y en muchas otras guerras, o sea, en muchas guerras ya está ocurriendo que se va más allá de lo que reclama la estrategia militar. La estrategia militar reclama a lo mejor que te destruya el micrófono, pero no que te destruya la botella de agua. Pero bueno, ya que estoy aquí, entonces se termina la intervención militar arrasando todo para que no puedas volver, para que no tengas ningún sitio donde volver. Entonces vuelvo a lo que he dicho antes, para que tengas claro que tiene sitio para ti, para que te busques la vida en otro lado. Eso es básicamente, y ahí se junta estrategia militar con una intencionalidad política que tiene un objetivo muy concreto: vaciar el territorio de todo aquello que no sean judíos israelíes. Bueno, pues vamos a ir acabando. Yo es desolador y es duro todo lo que cuentas. Yo hay una parte que me quedo, que para mí es un titular importantísimo, que es que las movilizaciones sí que han servido y que sí que han presionado. Creo que es la esperanza, creo que es algo que nos tenemos que agarrar. Esto lo digo personalmente, creo que hay que seguir estando en las calles, hay que seguir presionando. Bueno, Jesús, ha sido como un auténtico placer. Creo que muchos estaríamos muchísimo rato más escuchándote, que vienes a explicar las cosas, da mucho gusto. Bueno, me gustaría eso, darte las gracias, un aplauso. Después os van a poner un vídeo de unos segundos los organizadores de la charla, para que no os escapéis corriendo, pero bueno, antes, sobre todo, pues eso, un aplauso y agradecimiento a Jesús por
hacen maravillas de muertos. Pero Josefina, su hermana, durante toda su vida exigió justo lo contrario, el derribo. ¿Y qué le parece? Pues es terrible que lo tiren, que lo quiten. Usar el nombre de maravillas para mantener en pie este símbolo del franquismo no es justicia poética, es una infamia.